Buen día, soy Fernando Brizuela. Bienvenidos una vez más al podcast de la electromovilidad. El día de hoy tenemos a Diana Ábalos aquí en el estudio. Un placer tenerte, Diana. Ya habíamos platicado en muchas ocasiones de que pudieras acompañarnos y no se había dado. Hoy tuvimos la suerte. Bienvenida. No, muchísimas gracias por la invitación y también por la flexibilidad de acomodar el horario, ¿no? Pues acomodamos el horario para que se pudiera dar. Como yo siempre digo, hay que ver cómo sí y no pensar en cómo no, como lo hace mucha gente. Así es. ¿Qué nos platicas, Diana? ¿Quién es Diana? Bueno, pues yo soy la directora de la Asociación Mexicana de Impulso al Vehículo Eléctrico, la AMIVE. Es una asociación relativamente joven, recién creada. Cumplimos un año apenas en octubre pasado. Pero en tan poco tiempo, la verdad es que ya hemos logrado agrupar pues a varias organizaciones, empresas de todo el ecosistema de movilidad eléctrica. Y lo que buscamos en la asociación justamente es tener una integración de todo este ecosistema tan diverso que está además creciendo tanto en México. Entonces, pues bueno, tengo la fortuna de dirigir esta organización, de poder interactuar con todos sus miembros, entre ellos EC4Motion, y sobre todo, pues de aprender cada vez más de un tema que me encanta, que es la movilidad eléctrica en México, ¿no? Yo soy de formación politóloga, estudié Ciencias Políticas en la UNAM. Y bueno, puedo decir que yo creo que uno piensa, ¿no? Como cómo llega una politóloga a un lugar como este. Pero bueno, puedo contarte que desde muy joven el tema de medio ambiente y sobre todo de cambio climático me pareció importante y atractivo. Siempre tuve como una cercanía, un cariño por el planeta y sobre todo por entender qué lo afecta y cómo podemos generar una interacción humana mucho más amigable. Y luego fui creciendo y aprendiendo que pues el cambio climático no se trata justamente o únicamente de un tema ambiental, sino económico, ¿no? Entonces, en ese entender fui encaminando mi carrera hacia temas un poco más hacia energía, cambio climático, sostenibilidad. Empecé a trabajar hace varios años en PwC. Estaba específicamente en el área de consultoría para sector gobierno. Ahí me tocaba ver desde, proyectos con el gobierno de México, desde temas como la extinción de luz y fuerza del centro hasta controles fitosanitarios en las aduanas mexicanas, ¿no? De todo. Y siempre los que tenían que ver con temas energéticos o de sostenibilidad, pues eran los que más me atraían. De ahí tuve la oportunidad de entrar a la Embajada Británica en México, donde ahí sí ya digamos que el rol que tuve fue mucho más enfocado hacia cambio climático, movilidad eléctrica y finanzas verdes. Yo empecé como oficial de proyectos, luego me moví más hacia la parte de política climática y tuve la fortuna de que cuando Reino Unido fue presidente, le pasaron, digamos, la estafeta para ser presidente de la COP26 de cambio climático de las Naciones Unidas, fui gerente de de como todos los esfuerzos que hizo el Reino Unido para que México se subiera al barco, digamos, de la COP26, que fue una COP muy relevante y que particularmente tuvo una importancia muy fuerte para el tema de vehículos eléctricos, porque fue ahí donde se firmó la Declaración de Glasgow sobre la descarbonización del transporte, y muchos países, incluyendo México, se comprometieron a buscar la electrificación de los vehículos, sobre todo nuevos, ligeros, ¿no? En ese momento se firmó enfocado a vehículos ligeros y camionetas de reparto. Después se hizo otra iniciativa en la que, estamos esperando que México se una, que está más enfocada hacia transporte mediano, digamos, ¿no? Ya camionetas de reparto más pesadas y transporte pesado y transporte público. Pero creo que fue un ejercicio bien interesante, ¿no? Trabajar con el gobierno de México para que se integraran en esta declaración.
Eh, y de ahí, bueno, seguí, digamos, trabajando en el tema de movilidad eléctrica como parte del equipo de la embajada. Y fue ahí donde conocí pues a un grupo de profesionales que ahora son parte pues de la MIBE, entre ellos Francisco Cabeza, nuestro presidente, porque en ese entonces estuvimos colaborando en un gran grupo de trabajo que se formó para desarrollar el primer borrador de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, que es, digamos, el instrumento de política que esperamos que va a regir todos los esfuerzos por ampliar la electrificación del transporte en México y que está próxima a publicarse, esperamos, ya muy, muy pronto. Y pues nada, hace más o menos 1 año y medio me invitaron a colaborar en la asociación como directora y pues bueno, ha sido una experiencia muy grata, muy enriquecedora para mí como profesional, muy diferente obviamente a lo que estaba acostumbrada, pero sí lo veo como una oportunidad de entender la movilidad eléctrica, digamos que desde las tripas, ¿no? Desde adentro. Claro. Sí, fíjate que ahorita mencionas mucho el tema de la sostenibilidad. A mí me gustaría hacer un poquito para atrás mención el tema de la sustentabilidad. El tema de la sustentabilidad va más encaminado al tema verde, vamos llamándolo así, al tema de la naturaleza y todo lo demás. Cuando hablamos de la sostenibilidad, estamos hablando de 3 facetas diferentes, en el cual es el tema verde, el tema económico y de los negocios que afecta directamente y el tema social, el tema de la gente. Esos 3 círculos que se embonan al final de cuentas en uno solo, es lo que ya nos da alguna sostenibilidad, vamos a llamarlo así, corporativa o de empresa o de gobierno más grande. Mencionaste ahorita las reuniones de COP. Mencionaste la COP26. Mucha gente no sabe, todo el mundo hablamos del Acuerdo de París o de la reunión de París y todo lo demás. Y la reunión de París, bueno, pues sí, fue en el 2005, si mal no recuerdo, 2015, perdón, el 2015, sí, y se firmaron acuerdos, México entró en el 2016 y se firmaron acuerdos para el 2030, aunque se pusieron en el 2020, 2021 más o menos las directrices de lo que iba a ser cada uno de los países, como que se hizo un manual de cómo iban a complementar el hecho de no llegar a los 2 grados centígrados arriba de la temperatura ambiente a nivel mundial, ¿no? Y ahorita vamos en 1.5. Ahí se mencionaba en aquel acuerdo, según recuerdo, que no pasaríamos del 1.5, más sin embargo, el año pasado las noticias son que ya lo pasamos, ¿no? Entonces tenemos que apretar el paso. Pero esas COP, mucha gente no lo conoce. Ahorita mencionaste la 26. O sea, mucha gente piensa de que París, Glasgow, y piensa que han sido reuniones así. Cada año existe una COP, cada año se juntan los países y firman. Estados Unidos ahorita, por ejemplo, se acaba de salir del Acuerdo de París, que eso es muy triste, porque al final de cuentas es uno de los países que contamina más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esperemos, bueno, vamos a tener que esperar 4 años a que vuelvan a ingresar con el siguiente presidente, porque no creo que Donald Trump vaya a dar marcha atrás, porque ya lo había hecho también la vez pasada que fue presidente. Pero es muy interesante. Y ahorita mencionabas el tema del Acuerdo de Glasgow de la descarbonización. Se mencionó, si mal no recuerdo, las últimas COP fueron países árabes. Hay una que fue en Dubái, de las que recuerdo, y en esa se mencionaron muy claro el tema de ya dejar de consumir combustibles fósiles de alguna manera, ¿no? Entonces, cuando a mí me preguntan de la electromovilidad, oye, Fer, ¿no crees que esto vaya a dar marcha atrás la electromovilidad? Le digo, no, si ya están firmando todos de que el petróleo va para afuera, sí, eso es lo que ya están acordando. Y en países árabes, que eso también tiene cierta relevancia, que son los que más, vamos llamándolo así, más se verían afectados del bajo consumo del petróleo. Pero bueno, es todo un tema de la sostenibilidad y me encanta escuchar gente como tú platicando de ese tema. Pero vamos regresando un poquito al tema de AMIBE, que es lo que más me concierne en este tema. La electromovilidad en México. Platícanos un poquito, ¿tú cómo ves la electromovilidad a nivel mundial y cómo la ves ahorita en México? Pues yo diría que la respuesta de cómo la veo emocionante, ¿no? Justo en este tema digamos, de dejar de consumir combustibles fósiles en este caso, para el transporte,
a ver, hay que ser muy, muy honestos y muy claros, ¿no? Esto no va a ser, hablamos de una transición, porque no va a ser de un día para otro y no esperamos que sea, ¿no?, mágico. Se ponen fechas, se ponen metas y fechas específicas, pues porque tenemos que trabajar más fuerte, justamente tú lo mencionaste, ¿no? Tenemos una temperatura que tenemos que tratar de lograr que no se caliente más el planeta, porque si no eso traería consecuencias devastadoras, ya la está teniendo para las economías, para la forma de vida que tenemos. Pero esto es una transición, ¿no? Es una transición energética. Al final la movilidad eléctrica es parte de la transición energética. Uh-huh. Y como parte de esa transición tenemos componentes bien interesantes y bien emocionantes como la innovación, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede con los vehículos eléctricos? Hace 6, 7 años yo creo que era impensable imaginarse que México pudiera tener tantas rutas de transporte público con vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque estaban carísimos y entonces, claro, tú te pones a pensar desde la perspectiva de un gobierno subnacional, de alguien en un municipio, en un estado, que tiene un presupuesto pues limitado y que tiene que responder obviamente a las necesidades de movilidad de su población. Y dices, bueno, pues, ¿y por qué voy a priorizar comprar los camiones caros si lo que necesito es mover a mi gente, ¿no? Pues sí, pero en esos 6 años lo que pasó es que hubo tanta innovación, sobre todo en el tema de baterías, que los vehículos redujeron su costo de una manera impresionante, aumentaron el rango de las baterías, o sea, ya pueden andar muchos más kilómetros sin que nos dé esta ansiedad de que se nos va a quedar detenido en la mitad de la nada. Los cargadores se han vuelto impresionantes también, ¿no? Ya tienen unas velocidades también de carga mucho más rápidas, que esa era otra de las cosas que siempre decía la gente, es que yo no quiero estar 10 horas cargando, pues ya hay unos cargadores que, ¿no? En minutos te pueden dar la capacidad necesaria para mover un vehículo. Y entonces creo que eso ha transformado lo que estamos viendo en el país, ¿no? Vemos rutas de transporte público con vehículos eléctricos, no solo camiones de baterías, ¿no? Hay que decir, el trolebús, por ejemplo, que se recuperó en la Ciudad de México, es un modelo de transporte eléctrico que fue importantísimo recuperar, ¿no? Ya se tenía la infraestructura, solo había que recuperarla y tener vehículos que se adaptaran a las nuevas necesidades de movilidad de la ciudad. Tenemos un cablebús que, por ejemplo, reduce el tiempo de traslado de las personas que viven en las partes altas, por ejemplo, de Iztapalapa. Creo que reduce los tiempos de 2 horas a 40 minutos en un transporte limpio, silencioso, seguro. Tenemos líneas de Metrobús, líneas en Guadalajara, en Monterrey, que son ciudades que históricamente estamos sufriendo mucho por temas de la calidad del aire y que ahora, gracias a esto, podemos aspirar y respirar mucho mejor porque este es un transporte limpio, ¿no? Y bueno, y ya si hablamos de vehículos ligeros, pues bueno, creo que no tengo que platicarte mucho. Todos hemos visto cómo en los últimos años han llegado muchísimas marcas, ¿no? Con precios cada vez más accesibles, ¿no? Hay modelos de vehículos ligeros eléctricos que en este momento ya compiten uno a uno con los vehículos de combustión más baratos, con la diferencia para el bolsillo de las personas de que no van a tener que estar cargando gasolina carísima cada semana, y eso pues es bueno para la economía de las familias, ¿no? Entonces, a mí la verdad me emociona mucho dónde está México y sobre todo me emociona mucho ver que además tenemos ahora un gobierno que le está apostando al tema de movilidad eléctrica. ¿Por qué? Porque lo pusieron en el plan de desarrollo, lo pusieron en el plan México, lo pusieron en todas las regulaciones, por ejemplo, que se acaban de aprobar en materia de energía, regulaciones secundarias. El tema de electromovilidad está ahí puesto en todos lados, ¿no? Y hablan de corredores de transporte público para varias ciudades, hablan de desarrollar incluso vehículos nacionales, ¿no? Ya hay un autobús, el Taruk, que tiene 65% de contenido nacional, si no mal recuerdo. Hay una aspiración de crear un vehículo
ultraligero como es el Olínea, ¿no? Que sea muy accesible para ciertos tipos de movilidad que se necesitan, sobre todo en espacios más pequeños. Hay una aspiración incluso de producir baterías, ¿no? Y para mí eso es importantísimo. A mí mucha gente me ha preguntado como, ¿se va a lograr, no se va a lograr? El día que salió la línea, todo el mundo me preguntó, ¿verdad que no se va a poder? Y yo digo, bueno, ¿cómo? O sea, ¿por qué decir que no? ¿Por qué aspirar a que no salga un proyecto? Y no mejor ver lo positivo que es tener un país que está aspirando a que este sector crezca y florezca, ¿no? Sí. Sí, fíjate que ahorita mencionabas el tema de las baterías y de los cargadores. Ahorita la batería que más estamos utilizando es la de ion litio, que bueno, el litio, el principal, las reservas más grandes de litio que se tienen están en el triángulo que está entre Argentina, Chile y creo que un poquito para arriba, no, ahorita no recuerdo, en esa parte de ahí. Y muchas de las reservas esas secan el litio por medio de dejar con el agua que se evapore, pero se consume mucha agua. Sí, ahorita que mencionabas, o sea, tenemos nosotros también la reserva de litio que tenemos por allá en Sonora, más sin embargo, pues sí es un tema el poderlo sacar, que espero, porque no quiero ser de los negativos, que espero que sí lo puedan hacer y esperemos que sí podamos nosotros sacar el litio y procesarlo. Porque el tema del litio, ok, lo procesan, pero las minas más grandes, como lo acabo de decir, están en Chile algunas y otras están en Australia. Pero más sin embargo, el fabricante más grande de baterías a nivel mundial es China. Entonces China les compra el litio a todo mundo y creo que fabrica, por decirte un número, el 70% de las baterías a nivel mundial. Es impresionante, ¿sí? Y el litio, bueno, pues es uno de los componentes. Está también el cobalto, que se lo saca nada más de un país muy específico en África, ¿sí? Y están otros materiales. Por ejemplo, yo el otro día que platicaba y veía ese tema de las baterías, pues el elemento más grande que tienen es el cobre. Son láminas de cobre al final de cuentas. Pero el cobre, gracias a Dios, se produce 40 veces más que el litio. Entonces no tenemos problema con eso. Y en el tema de los cargadores, esas baterías están cambiando. Nomás para terminar, se habla mucho de las baterías de sodio. El tema de las baterías de sodio, ahorita lo último que he leído es que no llegan a guardar tanta carga y no son tan eficientes como las de ion litio. Entonces pasarán algunos años y las pueden mejorar, o a lo mejor es un material que no llega a tener la misma beneficios que el litio de alguna manera. Volviendo al tema de los cargadores, bien lo decías, los cargadores han ido cambiando muchísimo. Nosotros ahorita estamos trayendo cargadores, por darte un número, de $600, $700, cuando antes costaban $1,500, ¿sí? Cargadores residenciales para cargar un auto en 8 horas, de 7 kilowatts, 11 kilowatts. Usted carga un carro, por ejemplo, un Tesla, un modelo 3 tiene 60 kilowatts de batería. Entonces, pues un cargador de 7 te lo carga en 8 horas, por decirte algo así. Claro, también hay que considerar, acuérdate que la batería nomás se carga del 20 al 80%. Entonces, en realidad, pues nomás cargas el 60% de la batería. Pero ahorita, hace un par de meses, BYD sacó un cargador de 1,000 kilowatts. Y cargaron un carro, hicieron la muestra y todo, y lo cargaron en 5 minutos. Dijeron, ya, ahora sí, nosotros ya rompimos plaza con este cargador. Pues sí, nada más que lo único que no le dijeron a la gente es que el carro que cargaron es un carro especial, un modelo especial que se puede cargar con ese cargador. El cargador de 1,000 kilowatts no lo podemos utilizar con cualquier carro, ni con los Tesla, ni con los BYD normales y todo lo demás. Más sin embargo, sí están bajando mucho los precios. El Dolphin ya está en $350,000. Cuando de repente me dice la gente, oye, si mi retorno de inversión sí lo compro, pues ¿cuál retorno de inversión si te cuesta lo mismo? ¿Sí? Ahorita me subí a un Aveo, creo que me dijo el señor que lo compró en $350,000, $390,000. Están en el mismo precio ya un carro de esos. Ya están muy económicos. Hay BYD de $500,000 y hay Teslas de $700,000. Le quitaron la vestidura de imitación piel y le pusieron vestidura de tela y lo bajaron hasta $700,000 el carro. Entonces está muy interesante todo esto. También nomás para hacer mención de las líneas que dijiste, no hay que olvidar las líneas porque luego me van a regañar, las de Mérida, los 42 camiones y todo lo que se ha hecho en la parte de allá de Hermosillo, donde tenían 280 o 350 patrullas ya la última vez, más los camiones de basura que compraron y una serie de cosas. O sea, sí hay muchas ciudades que ya están cambiando a todo esto. Ahora, ¿en qué está trabajando ahorita MIBE
O sea, ¿a qué se enfoca, por ejemplo, ahorita? Hablabas ahorita de algunas reglamentaciones, políticas, propuestas. ¿Qué está haciendo Amide ahorita, vamos llamándolo así, por seguir implementando la electromovilidad en México? Pues bueno, nosotros hacemos, digamos, varias cosas. Una, tratamos de integrar este ecosistema de movilidad eléctrica para generar, digamos, como un diálogo mucho más integral, mucho más articulado, porque a mí, digo, siempre me gusta mencionar esto. Esto no es un tema de sector automotriz nada más. Esto es mucho más amplio, ¿no? Estamos hablando de temas relacionados con electricidad, con el sistema eléctrico nacional, de transición energética, como lo decíamos al principio, ¿no? Y eso quiere decir que el ecosistema es mucho más amplio que simplemente pensar en los vehículos como tal, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Pues bueno, al tener esta asociación donde tenemos a integrantes tan diversos, podemos generar un diálogo mucho más rico en cuanto a entender dónde están las necesidades del sector como tal para poderse desarrollar, las necesidades regulatorias, pero también las necesidades de proyectos, las necesidades de incluso de estructuración de esos mismos proyectos. Y entonces facilitamos ese diálogo entre las propias organizaciones que son parte de la asociación e incluso tratamos hasta de hacerlo más amplio, ¿no? Hemos estado ahí generando entre eventos muy formales, pero también espacios de networking informal, donde invitamos incluso a organizaciones que no son parte de la asociación a que estén en esta plática para que podamos entre todos ir definiendo cómo podemos mejorar, ampliar el sector, cómo podemos hacer que haya más movilidad eléctrica en México, pero de una manera ordenada y que sea benéfica para todos, ¿no? Por otro lado, pues bueno, colaboramos muy de cerca con las autoridades del Gobierno de México, tratando de acompañar este proceso de regulación, de desarrollo de política pública, ¿no? Entonces emitimos, cuando nos invitan, por supuesto, recomendaciones, participamos en grupos de trabajo para normas, estándares, todo lo que se necesita para que pues este sector que ha crecido tanto pueda tener las reglas del juego que se necesitan para que ahora sí termine de florecer en el país, ¿no? Entonces, colaboramos muy de cerca con las autoridades mexicanas en ese sentido. Por ejemplo, ahorita vamos a empezar a ser parte del Consejo Asesor de la Comisión Ambiental de la Megalópolis para justamente ayudarles, ¿no? A decir qué medidas podríamos tener en todos los estados que forman la megalópolis para que haya más movilidad eléctrica en pro de la calidad del aire y de la salud de los ciudadanos que vivimos acá, ¿no? Y pues por otro lado, bueno, tenemos también un brazo muy importante que está enfocado en el tema de capacitación, fortalecimiento justamente de capacidades. Y ahí hacemos desde podcasts o esfuerzos como este hasta cursos más en forma, ¿no? Para, por ejemplo, aquellos que están interesados en el desarrollo de la infraestructura de recarga, ¿no? Que puedan tener un curso y entender qué se necesita para entrar en este negocio y verlo como un negocio. Webinars acerca de esta regulación secundaria y cómo le afecta al sector. Entonces sí digamos, también invertimos mucho como asociación en que todos tengamos claras las reglas del juego, las necesidades del sector y que tengamos acceso a información pues mucho más digerible, digamos, ¿no? Porque a veces se vuelven temas como tan técnicos que la gente se siente que se queda un poco fuera, ¿no? Y, por ejemplo, colaboramos con organismos como, no sé, los cuerpos de bomberos y de protección civil, para también a ellos poderles compartir, por ejemplo, la información básica acerca de qué hacer en caso de un incidente con un vehículo eléctrico, ¿no? ¿Cómo protegemos a estos grupos que en realidad nos están cuidando todo el tiempo? Claro. Y cómo somos responsables en esta transición hacia la movilidad eléctrica, ¿no? Me gusta mucho cómo lo planteaste al principio de lo sostenible
Y creo que ahí integrar todos estos grupos también es fundamental para que esta transición se dé de una manera pues muy ordenada y justa para todos, ¿no? Sí, muchas veces la gente piensa que la electromovilidad es no generar gases de efecto invernadero, que sí va por ahí, pero va más allá. Hablamos de una sostenibilidad completa. Este simplemente es un mecanismo o una parte que nos va a ayudar a consumir menos combustible de efecto invernadero, generar menos gases de alguna manera. De repente, por ejemplo, hay comentarios que me dicen, oye, es que, Fer, no has analizado todo lo que consumen los carros cuando se hacen por las tierras raras que le llaman y todo lo demás. Y el otro día me gustó porque vi un estudio de eso y resulta que sí, en efecto, los carros eléctricos, a la hora de generar las baterías y todo lo demás, consumen más en el proceso de fabricación. Más sin embargo, llegamos a tener un punto de equilibrio porque luego dejan de consumir y el punto de equilibrio lo manejaban dependiendo de los vehículos, todo lo demás, entre los 50 y los 80,000 kilómetros. ¿Qué es esto? Que tu carro eléctrico, ok, generó cierta contaminación a la hora de fabricarse, que la verdad es que hay que ver también esa contaminación cómo se trató en su debido momento, ¿no? Pero ya que está, ok, ya la generó, ok, tiene una huella verde, una huella de carbón, ¿sí? Pero en los 50,000 kilómetros ya le dimos la vuelta y de ahí en adelante va para arriba. O sea, en la etapa de vida útil de un automóvil, pues por supuesto que el vehículo eléctrico genera muchísimo menos contaminación desde la creación hasta que se acaba, vamos llamándolo así, que pueden ser 8 años que generalmente hablan las baterías, pero bueno, la batería se reduce al 80% de su vida útil y esa batería puede ser reciclada, puede ser reutilizada. Se hablan muchos proyectos, por ejemplo, que también se ven muy interesantes. Pues quitas esa batería y te la llevas a las escuelas rurales y las pones como soporte. O escuelas rurales o casas o lo que sea, porque claro, al final de cuentas son baterías que todavía tienen el 80%. Y una batería que ya se degradó al 80%, la degradación siguiente es cada vez menor. Dicen que llega hasta el 75-70% en 20 o en 30 años. O sea, en realidad, una batería te puede seguir funcionando. Que me encantaría tener en mi casa una batería ahí que me hubiera costado una décima parte porque ya está usada y que me pudiera solventar el 70% de la energía. Pues la compras un poco sobredimensionada y ya tienes un equipo que te va a durar toda la vida sin ningún problema. Pero volviendo al tema de la MIBE, ¿qué les dirías tú, por ejemplo, a la gente que te dice ahorita, no, es que yo creo que los carros eléctricos todavía no, es que no hay puntos de carga, pero bueno, yo no pongo un punto de carga pues porque no tengo clientes, pero pues la gente no compra carro eléctrico porque no tienen punto de carga, entonces yo digo, el refrán es de que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Si no hay carros, no hay cargadores, si no hay cargadores, pues no compramos carros. ¿Cómo ves tú todo esto? Yo la verdad es que cuando la gente me pregunta si deberían de comprar un vehículo eléctrico o no, siempre les digo, depende. Ya sé que suena una respuesta muy ambigua, pero pues justamente, ¿no? Hay que analizar cómo se utiliza el vehículo, qué tipo de vehículo es y cómo se va a utilizar, ¿no? Porque no es lo mismo que estemos pensando en una flotilla de reparto o en una flotilla comercial ¿no? Que vamos a pensar en, no sé, por no decir marcas, ¿no? Pero en una flotilla que se dedica a repartir refrescos. Ese vehículo tiene que estar andando, pues, en todo el día, ¿no? Y entonces va a estar gastando diésel o gasolina todo el día, comparado a que tenga, ¿no? Que traiga una batería y entonces, pues bueno, ya ahí te está bajando los costos. Las patrullas de Hermosillo que mencionabas, ¿no? Es un ejemplo excelente. Es un vehículo que tiene que estar, pues eso, patrullando alrededor de su comandancia durante todo el día, ¿no? Y en el momento en el que hay una emergencia tiene que poder llegar muy rápido e idealmente en silencio, ¿no? Entonces, estamos hablando de una persona que va a estar sentada en un vehículo que ¿no? Pues es el policía que va a estar sentado en ese vehículo manejándolo todo el día y tenemos la diferencia, o sea, la disyuntiva, ¿no? Lo tenemos gastando gasolina con cargo al erario público todo el día o utilizando electricidad que se generó con unos paneles solares que además le hacen sombra a ese vehículo cuando está cargando, ¿no? Entonces, bueno, para mí es como una respuesta
dirían en inglés un no-brainer, ¿no? O sea, ni hay que pensarle. Claro. ¿Quieres ahorrar o quieres gastar o sea, el presupuesto público? Pues yo creo que quieres ahorrar. Ahora, en el caso de, por ejemplo, de una persona como nosotros, a mí mucha gente siempre me dice eso, ¿no? Como, oye, pues es que la ansiedad de rango, es que ese BYD barato que mencionaste solo tiene un rango de tantos kilómetros. Y yo sí les digo, bueno, ¿y cuál es tu agobio? ¿Cuántos kilómetros recorres al día, no? Claro. ¿Para qué lo utilizas? Pues no, lo uso para levantarme, ir al trabajo, regresar en la noche a mi casa y ahí duerme el coche, ¿no? Estamos hablando de un vehículo que probablemente se está usando un 10% del día. Claro. Entonces, ¿dónde está tu ansiedad de rango, no? Porque él no, o sea, estás hablando de que solo el 10% del día lo estás utilizando, probablemente lo vas a tener que cargar una vez a la semana, a lo mucho, y te vas a estar ahorrando, pues que la gente cada quien haga sus cuentas en casa, pero pues cuánto le ponen de gasolina a su coche cada semana, ¿no? También eso me parece un no-brainer. Entonces luego la gente me dice, oye, pero es que si sales a carretera, ¿cada cuánto sales a carretera? Si sales a carretera muchísimo, bueno, sí, hay que revisar cuáles son las rutas que normalmente tienes que tomar, los desplazamientos que tienes que hacer, y ahí sí podríamos evaluar si te conviene o no te conviene, dependiendo de la infraestructura de recarga disponible, porque sí, hay que ser bien honestos, nos hace falta todavía infraestructura de recarga en el país. Ahí vamos creciendo, tampoco es como, ¿no? Magia. Pero la mayoría de la gente es que la respuesta es, bueno, pues en el caso de los que viven en Ciudad de México dicen, bueno, pues voy a Cuernavaca una vez cada mes. Claro. Pues puedes ir a Cuernavaca perfectamente con un vehículo de estos. Eléctrico, claro. Entonces, yo creo que en el tema de movilidad eléctrica, justamente el asunto es entender que cada caso necesita un análisis y cada proyecto, e incluso un proyecto personal como comprarte un auto para la familia, pues necesita evaluarse de manera integral para saber si es la mejor opción. Ahora bien, creo que en el asunto de la infraestructura de recarga, lo que necesitamos promover, y es algo que en la MIBE siempre decimos, es sobre todo que haya infraestructura de recarga pública. No se trata de que estemos buscando que cada persona que se quiere comprar un vehículo ponga un cargador en su casa, porque entonces nunca vamos a acabar. Porque si estamos pensando en una torre de departamentos de estos que tienen, no sé, 1000 departamentos, no podemos poner 1000 cargadores. O sea, es un despropósito para que se usen un ratito una vez a la semana, cuando podemos tener cargadores que se comparten, ¿no? De mejor capacidad como los que tú mencionas, en espacios donde muchas personas los pueden estar utilizando, ¿no? Claro. En estos modelos de charging as a service que se mencionan. Entonces, yo creo que esos son los elementos que hay que traer siempre a la conversación, y sobre todo, para mí es muy importante siempre recordar que hay diferentes tipos de transporte o sea, como modos de transporte, ¿no? Porque tenemos el transporte de mercancías, el de última milla, el transporte de carga, el transporte público, y cada uno de esos tiene un impacto en emisiones de gases de efecto invernadero, pero también en la calidad de vida de las personas. Entonces yo creo que también algo importantísimo acerca del tema de movilidad eléctrica en México es priorizar la electrificación de ese transporte, ¿no? De las flotillas comerciales, de las flotillas de reparto, de última milla, el transporte público, porque eso va a facilitar que toda la demás cadena de todos los modos de transporte se puedan electrificar también. Sí, fíjate que aquí hay algo interesante que tú mencionas, y el otro día yo lo planteaba también no voy a decir el nombre, en un municipio, un ayuntamiento. Cuando los municipios, la ciudad, los ayuntamientos compran sus transportes públicos, lo primero que ellos piensan es en dónde lo voy a cargar. Y entonces, una vez que compran los camiones, buscan un terreno del municipio y ahí hacen una electrolinera como Dios les dé a entender. Hay unas que están muy bien hechas, mis respetos. Hay otras, ya me tocó conocer unas, que en la banqueta de otras instalaciones ahí pusieron los cargadores y los alimentaron de una misma subestación. Pues yo les decía, a ver,
Cuando ustedes compraron camiones de diésel o de gasolina o de lo que sea, ¿cuántas gasolineras instaló el ayuntamiento para proveerlo? No, Fernando, pues ninguna. Pues es que el mismo modelo de negocio es el que tiene que ser. Ustedes fueron con gasolineros e hicieron contratos, dijeron, aquí van a cargar 10 camiones, aquí van a cargar 20, las patrullas van a cargar en esta otra. E hicieron contratos con diferentes gasolineros o gasolineras y ahí cargan. ¿Qué pasaría, estoy pensando en voz alta, si el día de mañana, por ejemplo, a mí en Guadalajara o en otro lado me dicen, oye, Fernando, vamos a comprar 50 camiones? ¿Por qué no buscas con algún empresario de tus amigos o algún conocido que tenga un terreno cerca de la ruta y que lo habilite de electrolinera? Le firmamos un contrato a 5 años, cargamos los 50 camiones durante 5 años ahí para que tenga un retorno de inversión, pero como yo cargo, y lo mencionabas tú ahorita, el transporte, nomás en la noche, ¿sí? Porque todo el día voy a estar dando vueltas, aunque también hay una carga de oportunidad que en alguna ocasión me mencionaban ahí en Mérida muy atinadamente, que se puede cargar a la hora de la comida o cuando los valles o los picos están bajos, vamos llamándolo así. Pero haces un contrato con ellos y entonces el nuevo electrolinero, porque van saliendo, va a decir, en la noche cargo 50 camiones. Ok, con eso pago parte de mi retorno de inversión, pero en el día la abro al público. Claro. Y tengo cargadores de alta velocidad y desde 8 de la mañana o 7 de la mañana, es más, desde antes podría abrir una parte de la electrolinera al público y luego ya todo el día tenerla abierta al público en general. Y entonces, gobierno, iniciativa privada, inversionistas, empezamos a buscar esta solución. ¿Cuántos electrolineras al público no están abiertas? Por ejemplo, tocaste el tema de las de Hermosillo. A mí me tocó conocer la de Hermosillo. Pues es para las patrullas nada más. Nadie más puede ir a cargar ahí. Yo pregunté, ¿hoy puedo? No, esto es para las patrullas. ¿Y qué pasa si la modalidad hubiera sido al revés? Oye, gobierno de Hermosillo, yo te cargo todos tus carritos, me los traes aquí en la noche, te los cargo, te los regreso en la mañana, ¿sí? Y la abro al público para que entonces compren carros. Empezaríamos a caminar diferente. Y todo esto viene, fíjate mucho la idea, mencionabas a Francisco Cabeza, que está con ustedes ahí en Amiben, y Francisco me decía, Fer, la carga pública es la solución. Nadie tiene un bidón de gasolina en su cochera para llegar en la noche a cargar el carro. Lo piensas y dices, qué aberración. Pues es una aberración tener cargadores eléctricos. Sal a la calle, claro, tendría que haber más electrónicas y cargar. Esa es una solución. Y qué bueno que Amibe lo está promoviendo. Creo que los esfuerzos que están haciendo ustedes son muy, pero muy buenos en relación tanto a transporte público, que el transporte público, por lo menos ellos mismos solucionan su problema. Compran los camiones y luego ponen las electrolineras, pero los ponen para ellos. Mi sugerencia es, ábralas al público, sí, de alguna manera, o busquen un inversionista. Hay gente que quiere invertir. La semana pasada estaba con un gasolinero y le preguntaban, oye, pues tú te dedicas a vender gasolina, y dice, no, yo me dedico a vender energía para los medios de transporte. Ah, caramba, ¿cómo? ¿Sí? Si ahorita consumen gasolina, les vendo gasolina. Si consumen diésel, diésel. Si cambian a gas, pues les vendo gas. Y si cambian a hidrógeno, quito lo demás y les vendo hidrógeno. Y si cambian a electricidad, vendo electricidad. Entonces, su concepto es muy diferente. ¿Qué es lo que tiene eso? Que esas gasolineras, al final de cuentas, son unos centros de abastecimiento de energía. No hay que olvidar que la gasolina es energía acumulada en la gasolina, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues va emigrando diferente. Entonces ya ahorita esta persona está pensando en poner unos pequeños cargadores, ya está también viendo para dónde va a ir el hidrógeno verde, que ese es otro tema y no es tema de este podcast, pero también va a haber centros de abastecimiento de hidrógeno verde porque funcionan para otro tipo de transporte y todo lo demás. Entonces, pues sí se vuelve algo muy interesante cómo darle solución a todo esto, ¿sí? Y en el tema que mencionabas de comprar un carro eléctrico, a mí me tocó la fortuna de comprar uno, y hasta que lo compras, empiezas a ver o a cambiar la cultura que traes. Mencionabas ahorita que yo decía de repente, no, pues que me levanto y no sé si me va a dejar tirado y todo lo demás. Aquí te levantas, revisas los kilometrajes que tienes y haces lo que antes no hacías. ¿A dónde voy a ir? Tas. Regreso sin problema. Yo, por ejemplo, lo cargo en mi planta. Es una risa. Cargo, claro, del 20 al 80. Me cargo más o menos como unos 40 kilowatts, más o menos, que me dan unos 200 kilómetros. Me cuesta 120 pesos. El kilowatt me cuesta 3 pesos. 4 por 3 porque lo tengo en media tensión. Son 120. Ok, que tengo que cargar 2 o 3 veces a la semana. Sí, está bien. Le metí 360 pesos de combustible, de energía eléctrica, en lugar de los 1,200
que le metí a mi carro anterior. Hay veces que dicen que es el 50%, lo que yo estoy viviendo es como del 30-40% de lo que cada uno gasta, más o menos. ¿Cómo podrías tú motivar? Ya lo platicamos un poco, pero por ejemplo, ponte que tuvieras un público enfrente de ti que no quisiera comprar carro eléctrico. ¿Qué argumentaciones les darías más o menos para tratarlos de motivar? Bueno, creo que yo me iría un poquito hacia atrás porque creo que en esta idea de la sostenibilidad tenemos que pensar también en una idea de desarrollo urbano que nos permita no necesariamente vivir o necesitar comprar un auto. Entonces, creo que antes de tratarlos de convencer de que compraran un vehículo eléctrico, yo diría, ¿realmente lo necesitan? Y cómo podemos diseñar nuestras ciudades y nuestros espacios de una manera que tal vez nuestra aspiración no tenga que ser tener nuestro propio vehículo. A lo mejor son compartidos, a lo mejor no, eléctricos compartidos. O sea, yo sueño con el día en el que pueda haber realmente vehículos autónomos porque imagínate todas las personas, por ejemplo, que tienen problemas de movilidad o que tienen problemas de visión. Tener vehículos eléctricos autónomos podría regresarles la posibilidad de vivir la ciudad y de vivir el entorno, porque esas discapacidades muchas veces los restringen de poder siquiera salir a la calle. Y entonces este tipo de vehículos nos podrían abrir una opción de una ciudad mucho más justa, ¿no? Entonces yo antes de convencer a alguien de comprarse un vehículo eléctrico diría, ¿realmente lo necesitas? ¿Realmente necesitas un auto? Y si la respuesta es sí, diría, bueno, pues, ¿y te gusta gastar tu dinero, o sea, tirar tu dinero cada semana en gasolina? Porque a mí no. A mí personalmente me parece, yo creo que de los gastos que más, pues no sé, menos gusto me dan, ¿no? Claro. Y por otro lado, pues también les diría, bueno, inténtalo, ¿no? O sea, prueba, aunque sea una vez, manejar un vehículo eléctrico. No te quedes con la idea de que sabes a qué, o sea, o que va a ser lo mismo, o que va a ser, no sé, una experiencia desagradable, porque creo que lo que estamos viendo, por ejemplo, regresando al tema de las patrullas, ¿no? De Hermosillo, pero aplicable para cualquier otro tipo de flotilla. Lo que estamos viendo es que además los conductores están resintiendo menos el tiempo que pasan manejando el vehículo, porque es un vehículo mucho más suave con su cuerpo, mucho más amigable, mucho menos, o sea, tiene menos vibración, tiene menos ruido, tiene menos gases, olores, de todo. Si pensamos, por ejemplo, en el tema de las patrullas de Hermosillo, ¿no? Que es un buen ejemplo. Han demostrado, además del tema del ahorro del combustible que ya mencionamos y los ahorros que se tienen, por ejemplo, en el mantenimiento de las propias patrullas, que además son más baratos también, hay que decirlo, ¿no? Los vehículos eléctricos en ese sentido. Se han visto cobeneficios, por ejemplo, para los conductores, ¿no? ¿Por qué? Porque pues los vehículos eléctricos son mucho más suaves de manejar, vibran menos, pues no emiten gases, entonces no estás respirando ahí de pronto un auto mal afinado, es horrible, a todo el mundo le ha pasado. No sé, hay muchas condiciones ahí que están mejorando la experiencia del usuario y entonces en ese sentido creo que podríamos estar hablando hasta de un tema de justicia social, porque estamos mejorando las condiciones de personas que nos dan servicios, ¿no? Servicios de seguridad, en el caso de los policías, pueden ser servicios de limpieza, ¿no? Mencionabas los camiones de basura, pero también pueden ser los servicios de reparto de mercancías, que es tan importante, ¿no? Eso nunca va a dejar de suceder. Las ciudades y las poblaciones siempre van a necesitar que se transporten mercancías. Y entonces, ¿por qué no mejorar la vida de esas personas que nos están ofreciendo un servicio fundamental para que nosotros podamos vivir cómodamente, ¿no? Entonces, creo que ese es otro de los argumentos que a mí me parece importante para el tema de electrificación del transporte. Y finalmente, pues bueno,
está el tema de cambio climático, ¿no? Que yo sé que hay mucha gente que cree que cambio climático es, o sea, como que piensan que es solamente un tema ambiental, ¿no? Regresando a donde empezamos, o que estamos hablando de salvar al oso polar, ¿no? El cambio climático es un tema fundamentalmente de estabilidad financiera. Si nosotros como naciones no logramos disminuir la cantidad de CO2 y en general de gases de efecto invernadero y frenar el calentamiento, vamos a tener eventos climáticos extremos cada vez más severos que van a afectar la infraestructura y la economía de nuestras naciones. Y eso significa que lo que nosotros tenemos en el banco invertido o guardado ya no va a valer lo que vale, porque nuestras economías van a estar sostenidas sobre una idea que ya no es. Recordemos que el huracán Otis, el que destruyó Acapulco, no solo destruyó Acapulco, destruyó una economía, un ingreso importantísimo para este país que es el turismo, y fue el evento climático extremo más caro del mundo ese año. Ese año que se inundó Europa, se inundó India, se quemaron no sé cuántas hectáreas del Amazonas, se quemó California. Otis fue el más caro del mundo y lo tuvimos aquí. Entonces, aquellos que no les interese ni la biodiversidad, ni que si se blanquean los corales, o que no les interesa si ven pececitos de colores cuando van al mar, yo les diría, bueno, pero yo creo que sí les importa su cartera, ¿no? Y el cambio climático es un tema, de nuevo, de estabilidad financiera, y es un tema económico importantísimo, y yo creo que el más crítico que hemos enfrentado. Totalmente de acuerdo. Fíjate que hay mucha gente que no lo ve, ¿eh? Que dice, bueno, pues me va a dar 1 grado más de calor, me pongo más bloqueador y subo el aire acondicionado. No se trata de eso. O sea, el cambio climático nos va a perjudicar a todo el mundo. Si te vas, por ejemplo, al tema de las tierras, los viñedos, ya te están teniendo que migrar porque ya las temperaturas no dan las mismas uvas en donde estaban. Y de repente tienes países como Inglaterra que ahora empiezan a tener uvas. Sí, bueno, ya tenían uvas, pues, pero empiezan a tener más viñedos. ¿Por qué? Porque empieza a subir la temperatura y entonces ya no es tan frío y pueden empezar a cultivar. Sí, muy interesante, y me gustó mucho ahorita cuando empezaste el tema de no preguntarse, voy a cambiar a carro eléctrico, o qué carro compro. Preguntarse, ¿por qué tengo que comprar un carro? Hace muchos años en Europa me tocó conocer familias que tenían 1 o 2 carros para toda la familia. Y aquí en México estamos acostumbrados a tener 1 por cada uno. Y si le pudiéramos comprar al perro, también le compramos 1 al perro, con tal de decir que tengo 5 carros en la casa. Porque es una forma como decir, me va bien, ¿sí? Más sin embargo, a mí me tocó hace poco andar una temporadita sin carro, mientras cambiaba lo que comenté del carro. Y anduve en Uber para todos lados y no tuve ningún problema, ¿no? Y bueno, Uber no es un carro autónomo, es Uber con un chofer, ¿no? Hablando de autonomía, por ejemplo, un Tesla tiene autonomía número 3, hay 5 niveles de autonomía. Hay unos carros en San Francisco que tienen, los Jaguares, que tienen autonomía número 4. ¿Por qué 4? Porque todavía tienen el volante y en caso de una emergencia puedes ya accesar el volante. Y me tocó conocer hace un par de meses unos carros autonomía número 5 que están haciendo pruebas. Estaban en Las Vegas haciendo pruebas en un hotel y son de Amazon. Amazon lo está publicando. Y son, imagínate, un vagón del metro, pero chiquito, nada más con 2 asientos. No hay conductor, no hay tablero, no hay volante, no hay nada. Llegas, se abre el vagoncito, te subes 3 y 3 ocupantes, 6 ocupantes, se cierra y te lleva al destino. Y el destino lo pones en el celular, llega a tu vagón y todo lo demás. Entonces, ahorita que tú hablas con eso, sería maravilloso decir, a ver, tengo que irme a la oficina. Nomás es cosa de cambiar la cultura y programarse. Entro a las 8, ¿cuánto hago? Media hora, ahí lo puedes ver en el Waze o cualquier cosa. Bueno, pues que vengan por mí 7:25 para no llegar tarde. Y a las 7:25 vas a bajar y va a estar el carro autónomo allá abajo esperándote. Te subes y te deja en tu oficina, no pagas mantenimiento, no pagas gasolina. Oye, pagué por el transporte 100 pesos. Pues sí, pero creo que si lo prorrateas de la inversión de 500,000 o 1,000,000 de lo que tienes que invertir en un carro y lo prorrateas por los 8 años o 5 años que te va a durar, tus beneficios son muchos. Y entonces ya, pues cómprate un carro para la familia o 2, para cuando tengas que salir de vacaciones, y la mentalidad cambia. Y vamos a más allá, el uso de bicicletas, el uso de scooters, el uso de todo eso. Sí, las bicicletas, por ejemplo, asistidas que hay ahorita, que me impresionan a mí. O sea, de repente, pues sí, antes había bicicletas eléctricas, ahora las asistidas, haces ejercicio y aparte tu duración, en lugar de durar 2 o 4 horas pedaleando,
puedes durar 8 horas porque la bicicleta te ayuda en todo esto. No, son muchísimas cosas y es un tema cultural el que tenemos que hacer en cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Diana, por todo esto que nos has platicado. La verdad es que el mundo de la electromovilidad, entre más lo estudia uno, más va cambiando. Los modelos de negocios no están escritos todavía. Un día decimos una cosa y a lo mejor yo mismo en 2 meses digo otra cosa y dependiendo cómo van saliendo los cambios. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ya sabes que estamos aquí fervientes de apoyar a MIBE en todo lo que se necesite. ¿Cuántos socios somos ya en MIBE? Casi 40. Wow. Sí, creo que a mí me tocó ser de los primeros 15 o 10, una cosa así hace un año. Y me siento muy orgulloso de pertenecer. Sí, trato de asistir lo más que pueda cuando están los eventos y todo lo demás, pero es una gran organización. Muchas gracias. Me gustaría ya para terminar que les dijeras a la gente, sobre todo a las mujeres que están terminando la universidad y que quieren emprender, ¿qué recomendación les darías o qué consejo les darías? Pues bueno, creo que yo pienso que en los siguientes años va a haber 2 temas fundamentales en los que va a haber mucho trabajo y sobre todo un trabajo muy apasionante, que son justamente energía y movilidad eléctrica. Entonces, si pudiera recomendar algo, sería aprendan sobre estos temas porque va a haber mucho trabajo aquí. Y además, son sectores que históricamente, tanto transporte como energía, históricamente habían sido pues, dominados principalmente por hombres. Y creo que en los últimos años estamos viendo cómo se abren espacios, ¿no? Como el que se abrió para mí, para ser directora de esta asociación. Y es una nueva forma, o sea, creo que como mujeres podemos brindar una visión distinta. No voy a decir ni mejor ni peor, simplemente una visión distinta acerca de cómo abordar temas coyunturales como son la transición energética, pues de una manera más humana, más justa. Entonces, mi recomendación sería, éntrenle sin miedo, aprendan lo más que puedan sobre estos sectores porque va a haber mucho trabajo y va a ser apasionante. Pues no me queda más que darte las gracias por tu tiempo y seguimos en contacto y apoyando a mí de todo lo que necesite. Gracias. Muchas gracias por la invitación.